La hora oscura. Jack el Destripador. El asesino que humilló a la policía. Londres. Otoño de 1888. El paquete llegó el 16 de octubre, sin remitente y sin explicación. Dentro había dos cosas: una carta y medio riñón humano. La otra mitad escribía el remitente. Se la había comido frita con un poco de vino. La carta estaba firmada con dos palabras: From Hell. Desde el infierno. La policía de Londres llevaba semanas intentando atrapar al asesino más buscado de la historia de Inglaterra. 500 personas investigando, 2000 entrevistas realizadas y 0 resultados. Y él les enviaba souvenirs. No tenía miedo, nunca lo tuvo, porque sabía algo que la policía tardó décadas en aceptar: que nunca lo iban a atrapar. Whitechapel, este de Londres, 1888. Un barrio donde la miseria tenía nombre y apellidos, donde una mujer podía desaparecer en un callejón y nadie preguntaría nada hasta el amanecer. En 12 semanas, 5 mujeres murieron. 5 mujeres a las que el mundo intentó olvidar y que este video no va a olvidar, porque detrás del monstruo hay algo más oscuro todavía: la posibilidad de que supieran quién era y lo dejaran ir. Esta es la historia de Jack el Destripador, la historia real, la que no te habían contado. Londres. Otoño de 1888. La ciudad más poderosa del mundo tenía un secreto que preferían no mirar. A 12 kilómetros del Palacio de Buckingham existía otro Londres. Uno que no aparecía en las postales ni en los discursos del Parlamento. Se llamaba Whitechapel. Un laberinto de callejones sin luz donde 73.000 personas vivían hacinadas, sin agua corriente, sin trabajo fijo, sin ninguna red que las recogiera si caían. Y en Whitechapel caer era muy fácil. Para muchas mujeres, la prostitución era la única manera de conseguir los 4 peniques que separaban dormir bajo techo de dormir en la calle. No era una elección, era aritmética pura. Y la sociedad victoriana las llamaba mujeres caídas, como si hubieran tropezado solas, como si nadie las hubiera empujado. Por las noches, Whitechapel era otra cosa. Las farolas de gas iluminaban las calles principales, pero los callejones, los patios interiores, los pasajes entre edificios eran oscuridad absoluta, una oscuridad tan densa que podías extender el brazo y no ver tu propia mano. La policía patrullaba rutas fijas y predecibles, un agente por cada 1000 habitantes, y cualquier persona con un mínimo conocimiento del barrio sabía exactamente dónde estaban y cuándo. Era el escenario perfecto para alguien que supiera moverse en la oscuridad. Pero había algo más que hizo posible lo que estaba a punto de ocurrir. Las mujeres de Whitechapel eran invisibles para el resto de Londres. No eran ciudadanas con derechos que merecían protección. Eran un problema moral que era preferible ignorar. Y esa invisibilidad fue la que permitió que 5 mujeres murieran en 12 semanas sin que nadie pusiera en marcha una respuesta seria hasta que ya era demasiado tarde. No fue solo un fallo policial, fue un fallo de toda una sociedad. Y en ese Londres, en esa oscuridad, algo empezó a moverse. Algo que conocía el barrio mejor que la policía, que se movía con una calma que no encajaba con lo que hacía y que tenía un objetivo muy claro. Pero antes de hablar de él, hay que hablar de ellas, porque la historia lleva más de un siglo cometiendo el mismo error: recordar al monstruo y olvidar a las personas que mató. Eso no va a pasar aquí. La historia tiene una tendencia perversa: recuerda a los monstruos y olvida a las personas que mataron. Con Jack el Destripador, ese error lleva cometiéndose 136 años.
y este bloque existe para corregirlo. Antes del asesino, las víctimas. Mary Ann Nichols tenía 43 años. Había tenido 5 hijos y un matrimonio que se fue deshaciendo pieza a pieza hasta dejarla sola en las calles de Whitechapel. La última vez que la vieron con vida fue a la 1:30 de la madrugada del 31 de agosto de 1888, en la esquina de Osborne Street, diciéndoles a sus conocidos que no se preocuparan, que ya conseguiría el dinero para la cama. 45 minutos después, estaba muerta en Bucks Row. Annie Chapman tenía 47 años. Había perdido a su marido, a 2 de sus hijos, y llevaba meses fabricando flores de papel para sobrevivir. La noche del 7 al 8 de septiembre, el encargado de su lodging house la echó a la calle a la 1 de la madrugada porque no tenía los 4 peniques de la cama. La encontraron a las 6 de la mañana en el patio trasero del número 29 de Hanbury Street. Elizabeth Stride y Catherine Eloise murieron la misma noche, el 30 de septiembre de 1888, en 2 callejones distintos. Scotland Yard lo llamó el doble evento. Elizabeth tenía 45 años y había nacido en Suecia. Catherine tenía 46 y esa misma noche había sido detenida por embriaguez, liberada a la 1 de la madrugada y estaba muerta antes de la 1:30. La policía la había tenido entre sus manos 45 minutos antes de que la mataran. Mary Jane Kelly tenía 25 años y fue la última víctima reconocida de Jack el Destripador. Era la más joven, era irlandesa y, a diferencia de las demás, tenía una habitación propia en el número 13 de Miller's Court. Por primera vez el asesino entró en un espacio cerrado y por primera vez tuvo tiempo ilimitado. Lo que encontró la policía cuando abrió esa puerta el 9 de noviembre fue tan perturbador que varios agentes veteranos pidieron el traslado al día siguiente y nunca hablaron de ello públicamente. 5 mujeres: Mary Ann, Annie, Elizabeth, Catherine y Mary Jane. No eran estadísticas ni expedientes, eran madres, hijas, mujeres que habían amado y sufrido y luchado por sobrevivir en una ciudad que no las quería, y el mundo las redujo a un número en la lista de un asesino sin nombre. Ahora que ya sabes quiénes eran, vamos a hablar de cómo murieron. El primer asesinato llegó sin avisar. Como llegan siempre las cosas que cambian todo. Madrugada del 31 de agosto, cuando un carretero encontró el cuerpo de Mary Ann Nichols en Bucks Row, garganta seccionada con 2 cortes limpios, abdomen abierto, con precisión quirúrgica. El médico que examinó el cuerpo dijo algo que nadie quiso escuchar: que quien había hecho aquello sabía exactamente lo que hacía, que los cortes no eran los de un lunático, sino los de alguien con conocimientos anatómicos. Nadie le hizo caso. Fue el primer gran error de la investigación. 8 días después, Annie Chapman apareció en el patio trasero de Hanbury Street con los órganos internos extraídos y colocados con cuidado sobre su hombro derecho. Colocados con cuidado, no arrojados. Como si alguien hubiera querido dejar un mensaje que nadie supiera leer. El doctor Phillips, que realizó la autopsia, lo dijo públicamente y con todas las letras. El asesino tenía formación anatómica. Había operado en la oscuridad, de rodillas, en menos de 5 minutos, sin cometer un solo error. Eso no era un lunático de las calles. Eso era algo mucho peor. Luego llegó la noche del 30 de septiembre y todo cambió.
En menos de 60 minutos, el asesino mató a Elizabeth Stride en Berner Street y a Catherine Eddowes en Mitre Square, a 15 minutos a pie, la una de la otra. Con Stride fue interrumpido. Un carretero llegó demasiado pronto y el asesino huyó. Pero no se fue a casa. Siguió caminando por las calles de Whitechapel mientras la policía se movilizaba. Encontró a Catherine Eddowes y empezó de nuevo. El agente Edward Watkins había revisado Mitre Square 14 minutos antes de encontrar el cuerpo de Eddowes. 14 minutos. En una plaza rodeada de edificios con vecinos, a pocos metros de una comisaría. No era suerte, era planificación. Alguien que había estudiado las rutas policiales sabía exactamente cuánto tiempo tenía. Cerca de la escena encontraron un trozo del delantal de Eddowes y encima, escrita con tiza en la pared, una frase que nunca pudo ser atribuida con certeza al asesino. El comisionado Warren ordenó borrarla antes del amanecer para evitar disturbios, destruyendo así la única prueba física que quizá existió en todo el caso. La borró, sin fotografiarla primero, sin documentarla, y luego llegó Mary Jane Kelly el 9 de noviembre, y todo llegó a su punto más oscuro. Por primera vez el asesino operó en interior, con tiempo, sin riesgo de ser interrumpido, y el resultado fue tan extremo que los fotógrafos de Scotland Yard tuvieron que salir a la calle a recuperarse antes de poder terminar su trabajo. Después de esa noche, los asesinatos se detuvieron, sin explicación, sin captura, sin cierre. Y esa pregunta, ¿por qué se detuvo?, lleva 136 años sin respuesta. Pero antes de responderla, hay que entender el caos que dejó a su paso, la investigación policial más fallida del siglo XIX. Hay un tipo de miedo que no se parece a ningún otro. No es el miedo a un accidente, ni a una enfermedad, ni a nada que puedas ver venir. Es el miedo a algo que está ahí fuera, que tiene cara de persona normal, que camina entre la gente, que quizás te ha mirado esta mañana en la calle y que nadie sabe quién es. Ese fue el miedo que se instaló en Londres en el otoño de 1888 y una vez dentro, no se fue. Después del doble evento del 30 de septiembre, cuando Londres despertó sabiendo que el asesino había matado a 2 mujeres en una sola noche, mientras la policía lo buscaba activamente, algo cambió en el ambiente de la ciudad. No era solo miedo, era algo más profundo y más difícil de nombrar. La sensación de que el mundo que conocían, el mundo ordenado y predecible del Imperio Británico en su momento de máximo esplendor, tenía una grieta por la que se colaba algo que no encajaba en ningún manual. Un asesino que no dejaba pistas, que no cometía errores, que parecía disfrutar de la persecución. Las mujeres de Whitechapel dejaron de salir solas por la noche, y las que no tenían otra opción salían en grupos mirando por encima del hombro en cada esquina, evitando los callejones que siempre habían evitado, pero ahora evitaban con un nombre concreto en la cabeza. Los hombres del barrio organizaron grupos de vigilancia ciudadana que patrullaban las calles por la noche con palos y linternas, convencidos de que podían atrapar lo que Scotland Yard no había podido atrapar. En varias ocasiones, esos grupos detuvieron a hombres que simplemente estaban en el lugar equivocado, a la hora equivocada, y los arrastraron hasta la comisaria más cercana, entre empujones y gritos, con la multitud siguiéndolos por la calle, exigiendo justicia para un crimen que ese hombre no había cometido. Al menos 2 hombres estuvieron a punto de ser linchados en las calles de Whitechapel en el otoño de 1888 por sospechas que resultaron ser completamente infundadas. El asesino seguía libre. Sus víctimas inocentes pagaban el precio de su libertad.
Los periódicos londinenses se lanzaron sobre el caso con una voracidad que no tenía precedentes en la historia del periodismo británico. El Star, el Evening News, el Daily Telegraph, el Times, todos triplicaron sus tiradas durante el otoño de 1888, compitiendo ferozmente por ofrecer los detalles más escabrosos, las teorías más sensacionalistas, los titulares más impactantes. Y en esa competencia, sin proponérselo, o quizás sí, crearon algo que no había existido antes. Convirtieron a un asesino anónimo en una celebridad. Le dieron un nombre, le construyeron una imagen, lo convirtieron en un personaje que la gente esperaba en cada nueva edición del periódico, como si fuera el protagonista de una novela por entregas. Y él, quien quiera que fuera, lo sabía y siguió matando. Scotland Yard recibió durante esos meses miles de cartas de ciudadanos que creían haber identificado al asesino, que ofrecían teorías, que acusaban a vecinos, a familiares, a conocidos. Algunos lo hacían movidos por el miedo genuino, otros por el rencor, otros simplemente porque la histeria colectiva había convertido la sospecha en un deporte popular. La policía tuvo que investigar cada una de esas pistas, dedicando tiempo y recursos a perseguir fantasmas, mientras el asesino real seguía libre en algún lugar de la ciudad. Fue un caos organizado que benefició a una sola persona, al único que sabía exactamente dónde estaba mientras todos lo buscaban en otro sitio. Hubo un momento, en las semanas entre el doble evento y el asesinato de Mary Jane Kelly, en que el pánico alcanzó tal nivel que el propio gobierno victoriano debatió en el Parlamento si debía ofrecer una recompensa pública por la captura del asesino. La reina Victoria en persona escribió al primer ministro Lord Salisbury expresando su alarma por la situación en Whitechapel y preguntando qué medidas se estaban tomando. La reina del imperio más poderoso del mundo, escribiendo cartas preocupadas por un asesino que caminaba libre por las calles de su capital. Y el asesino seguía ahí fuera, caminando, mirando, esperando, hasta que llegó la noche del 9 de noviembre y decidió que era el momento de hacer algo que no había hecho antes: entrar en una habitación y cerrar la puerta. Scotland Yard en 1888 no era la institución eficiente que conocemos hoy. Era una organización joven, politizada y completamente desbordada por un caso sin precedentes. El comisionado Charles Warren era un militar reconvertido en jefe de policía que creía que los crímenes de Whitechapel eran un problema moral, no el trabajo de un asesino organizado. Y esa creencia lo cegó desde el principio. 500 agentes movilizados, 2000 entrevistas, decenas de registros domiciliarios. Y al final de todo, 0 resultados. Ni una huella, ni un testigo fiable, ni una sola prueba que señalara a alguien concreto. Y mientras la investigación fracasaba, llegaron las cartas. Cientos de cartas firmadas como Jack the Ripper llegaron a Scotland Yard y a los periódicos, la mayoría falsas, pero algunas helaban la sangre incluso a los investigadores más curtidos. La carta Dear Boss fue la primera en usar el nombre Jack the Ripper, escrita con una confianza burlona que prometía más asesinatos y se mofaba de la incapacidad policial. Muchos expertos creen hoy que fue obra de un periodista buscando titulares, no del asesino real. Pero la carta From Hell era otra cosa. Llegó con medio riñón humano, el riñón de Catherine Eddowes, extraído 3 semanas antes, perteneciente a una mujer de su edad y con su misma enfermedad renal, demasiado exacto para ser una coincidencia. Y luego, el 8 de noviembre, un día antes del asesinato de Mary Jane Kelly, el comisionado Warren presentó su dimisión sin dar explicaciones públicas.
el hombre que había dirigido la investigación más grande de la historia de Scotland Yard, el que había ordenado borrar la única pista física que quizás existió, se fue sin decir por qué. Algunos historiadores creen que fue una decisión política tomada desde arriba, una forma de cerrar un capítulo que alguien en las altas esferas quería cerrado para siempre. Otros creen que simplemente era un hombre desbordado que eligió la salida antes de que la situación lo destruyera públicamente. La verdad, como casi todo en este caso, nunca será completamente conocida, pero lo que sí quedaron fueron los sospechosos. Una lista que lleva más de 100 años obsesionando a todo el que se acerca a este caso. El 27 de septiembre de 1888, 2 días antes del doble evento, llegó a la agencia de noticias Central News una carta que cambiaría la historia del caso para siempre. Estaba escrita en tinta roja, con una caligrafía clara y segura, y comenzaba con 2 palabras que nadie esperaba. Dear Boss, querido jefe. No era el tono de un lunático, era el tono de alguien que se sentía completamente por encima de la situación, que hablaba con Scotland Yard como si fueran sus empleados, con una condescendencia que resultaba más perturbadora que cualquier amenaza directa. La carta describía los crímenes anteriores con detalles que en ese momento no habían sido publicados. Prometía más asesinatos y se burlaba abiertamente de la policía, diciendo que nunca lo atraparían porque era demasiado listo para ellos. Pero lo más impactante no era el contenido, era el tono. Desenfadado, casi alegre, como si escribir esa carta fuera lo más natural del mundo, como si matar mujeres en los callejones de Whitechapel y luego escribirle cartas a la prensa fuera simplemente parte de su rutina. Y al final, la firma que lo cambió todo. Yours truly, Jack the Ripper. Atentamente, Jack el Destripador. Fue la primera vez que ese nombre apareció escrito en ningún documento, y ya nunca desapareció. Scotland Yard recibió la carta, la analizó y tomó una decisión que muchos historiadores han criticado desde entonces. La publicó. La lógica era que si la carta era auténtica, hacerla pública podría generar testigos que reconocieran la caligrafía o el estilo del autor. Lo que consiguieron en realidad fue algo muy diferente: convertir el nombre Jack the Ripper en un fenómeno mediático global y desencadenar una avalancha de cartas imitadoras que inundó Scotland Yard durante meses y hizo casi imposible distinguir lo auténtico de lo falso. Una decisión. Consecuencias que duraron décadas. La mayoría de los expertos modernos creen que la Dear Boss fue obra de un periodista del Central News Agency llamado Tom Bulling, que quería alimentar la histeria mediática y aumentar las ventas de los periódicos. Hay documentos internos de la agencia que apuntan en esa dirección. Hay testimonios de colegas de Bulling que lo señalan, y hay análisis lingüísticos modernos que encuentran similitudes entre su estilo de escritura y el de la carta. Si es cierto, significa que el nombre más famoso de la historia del crimen, el nombre que ha dado título a cientos de libros y documentales y películas, fue inventado por un periodista oportunista buscando titulares. Que el verdadero asesino nunca se llamó a sí mismo Jack the Ripper. Que todo lo que creemos saber empieza con una mentira. Pocos días después de la Dear Boss llegó la carta South Sea Jackie, escrita en una postal con una caligrafía muy similar, que mencionaba el doble evento del 30 de septiembre con detalles específicos antes de que los periódicos lo hubieran cubierto completamente. Ese detalle, conocer algo antes de que fuera público, fue lo que hizo que algunos investigadores creyeran que al menos estas 2 primeras cartas podían ser auténticas. La postal decía que había hecho un doble trabajo esta vez y que había querido darle más tiempo al médico, pero que el maldito cochero había llegado demasiado pronto. Era una referencia directa al carretero que interrumpió el asesinato de Elizabeth Stride, un detalle que no había sido publicado en ningún periódico en el momento en que llegó la postal. Otros argumentan
que cualquier persona presente en las calles de Whitechapel esa noche podría haber sabido lo que pasó antes de que apareciera en los periódicos, que el barrio era pequeño y los rumores viajaban rápido. 136 años después, nadie puede decir con certeza si esas dos cartas las escribió el asesino o un periodista sin escrúpulos. Y esa incertidumbre, en sí misma, es parte del legado del caso. Pero había una carta que era diferente a todas las demás. Una carta que los expertos más serios han estudiado durante décadas sin poder descartarla. Una carta que no buscaba atención, ni fama, ni titulares. La carta From Hell no llegó a Scotland Yard ni a ningún periódico. Llegó directamente a George Lusk, el presidente del Comité de Vigilancia de Whitechapel. El ciudadano que más presión estaba ejerciendo para atrapar al asesino, el hombre que había organizado grupos de vigilancia y que aparecía regularmente en los periódicos exigiendo resultados a la policía. El remitente no eligió a las autoridades, no eligió a los medios, eligió al ciudadano que más molestias le estaba causando. Eso no es el comportamiento de un imitador buscando atención. Eso es alguien que sigue el caso de cerca, que lee los periódicos, que conoce a los actores del drama, que elige a su interlocutor con un criterio que no tiene nada de aleatorio. La carta estaba escrita con una ortografía deliberadamente tosca, con errores que parecían intencionados más que genuinos, muy diferente de la caligrafía elegante y confiada de las cartas anteriores, como si el autor hubiera querido crear una voz completamente distinta, un personaje diferente, o como si el autor de las cartas anteriores fuera efectivamente otra persona y esta fuera la única escrita por el verdadero asesino, sin pretensiones literarias, sin buscar efectos dramáticos, sin necesitar que nadie lo admirara, solo enviando un mensaje, con un regalo adjunto. Medio riñón humano conservado en vino y junto al riñón, la frase que ningún investigador ha podido olvidar desde entonces. La otra mitad la freí y me la comí. No estaba mal. George Lusk, cuando abrió el paquete, pensó inicialmente que era otra broma macabra de las muchas que recibía por su activismo en el caso. Llamó a un médico amigo, el Dr. Thomas Openshaw del London Hospital, que examinó el riñón con la metodología forense disponible en 1888 y llegó a conclusiones que helaron la sangre de todos los presentes. El riñón pertenecía a una mujer de aproximadamente 45 años. Había sido extraído del cuerpo hacía unas 3 semanas y la persona a quien había pertenecido sufría una enfermedad renal crónica conocida como enfermedad de Bright. Catherine Edwards tenía 46 años, sufría enfermedad renal, había muerto exactamente 3 semanas antes y en su autopsia faltaba un riñón. 3 datos, 3 coincidencias perfectas, en una época sin ADN, sin tecnología forense moderna, con los medios científicos más limitados imaginables. Openshaw dijo que en su opinión el riñón había pertenecido a Catherine Edwards. No con certeza absoluta, porque la ciencia de 1888 no podía llegar hasta ahí, pero con una convicción que transmitió claramente en su informe. La carta From Hell tiene solo 4 líneas de texto. No hay amenazas elaboradas, no hay promesas de futuros crímenes, no hay el ego hinchado y la necesidad de reconocimiento que caracteriza a las otras cartas. Solo la descripción tranquila y casi aburrida de lo que había hecho, el riñón que lo acompañaba como prueba y una firma que no buscaba ser famosa, From Hell, desde el infierno. No Jack the Ripper, no un nombre diseñado para los titulares, no una identidad que el mundo pudiera convertir en leyenda, solo una dirección de remite, y esa ausencia total de necesidad de reconocimiento, esa indiferencia completa hacia la fama, es exactamente lo que hace que los expertos que la han estudiado durante más de un siglo sigan sin poder descartarla, porque los imitadores quieren que los vean, quieren que el mundo sepa que existen. El que escribió esta carta no quería nada de eso, solo quería que Lusk supiera que existía. Solo eso, nada más. Y eso, en sí mismo,
es mucho más aterrador que cualquier amenaza que pudiera haber escrito, porque los monstruos que necesitan que los temas son manejables, los que no necesitan nada de ti son otra cosa. Pero si las cartas te han dejado con dudas, espera conocer a los hombres que Scotland Yard señaló como sus principales sospechosos. Más de 200 sospechosos han sido propuestos a lo largo de 136 años. Desde carniceros hasta cirujanos, desde artistas hasta miembros de la familia real británica. Pero hay 5 nombres que vuelven una y otra vez. 5 que los documentos de la época mencionan con algún tipo de base verificable más allá de la especulación pura. El primero es Aaron Kosminski, un barbero polaco de 23 años que vivía en Whitechapel en 1888. Sufría alucinaciones y fue internado en un manicomio en 1891. El superintendente jefe Melville McNaughton lo identificó en un memorando interno de 1894 como su principal sospechoso, y el inspector jefe Donald Swanson anotó en los márgenes de su copia personal del informe que Kosminski había sido identificado por un testigo que se negó a testificar contra un compatriota suyo, y que después de esa identificación, los crímenes cesaron. En 2014, un investigador publicó un análisis de ADN de un pañuelo encontrado en la escena del crimen de Edoes, que supuestamente señalaba a Kosminski, pero la comunidad científica cuestionó la metodología y la cadena de custodia. La duda no ha desaparecido. El segundo es Montague John Druitt, un abogado de 31 años cuyo cuerpo apareció flotando en el Támesis en diciembre de 1888, pocas semanas después del último asesinato. McNaughton lo mencionaba como el sospechoso que personalmente consideraba más probable. El problema es que no tenía formación médica conocida. No hay registros de que frecuentara Whitechapel, y la única razón real para sospechar de él era que murió en el momento conveniente. El tercero es el más explosivo. El príncipe Alberto Víctor, duque de Clarence, nieto de la reina Victoria y segundo en la línea de sucesión al trono de Inglaterra. La teoría sostiene que los asesinatos fueron organizados desde las altas esferas del gobierno victoriano para silenciar a mujeres que sabían demasiado sobre la vida privada del príncipe. La mayoría de los historiadores serios la considera improbable. Pero los documentos que describen las visitas del príncipe a Whitechapel son reales y están verificados. Lo que hacía allí exactamente es algo que los archivos reales no explican con suficiente claridad. El cuarto es George Chapman, cuyo nombre real era Severin Klosowski, un barbero polaco que había vivido en Whitechapel durante los años de los crímenes y que en 1903 fue ejecutado por envenenar a 3 mujeres con las que había convivido. El inspector Aberlin, que había dirigido la investigación de campo de los crímenes de Whitechapel, fue a visitarlo a la cárcel y a su salida le dijo a un periodista: «Lo tenéis, finalmente lo tenéis». Aberline murió convencido de que Chapman y Jack el Destripador eran la misma persona, aunque los criminólogos modernos consideran sus métodos demasiado distintos para ser el mismo asesino. El quinto es Francis Tambelty, un charlatán americano sin titulación médica que coleccionaba úteros humanos en frascos de cristal en su domicilio, arrestado en Londres en noviembre de 1888 y que huyó a Francia antes de ser juzgado. Coleccionaba úteros humanos en frascos de cristal. Un inspector de Scotland Yard envió ese mismo año
una carta al jefe de policía de Nueva York, advirtiéndole de que Tam Valieta era uno de los principales sospechosos del caso Whitechapel. Tam Valieta murió en 1903 en St. Louis sin ser juzgado por nada relacionado con los crímenes. 5 nombres, 0 certezas, 136 años de investigación y el caso sigue oficialmente sin resolver en los archivos de Scotland Yard. Pero la historia de Jack el Destripador no termina en 1888, porque lo que desató ese otoño cambió el mundo de formas que todavía hoy podemos rastrear. Jack el Destripador no fue el primer asesino en serie de la historia, ni el más prolífico, pero fue el primero en existir en la era de la prensa masiva, y eso lo convirtió en algo que ningún asesino había sido antes, un fenómeno global. Los crímenes de Whitechapel obligaron a Scotland Yard a crear métodos de investigación que no existían. El análisis de patrones de comportamiento, la preservación de la escena del crimen como fuente de evidencia, la autopsia forense sistematizada, el doctor Thomas Bond, que examinó el cuerpo de Mary Jane Kelly, elaboró en noviembre de 1888 el primer perfil psicológico de un asesino en la historia de la criminología, hombre de mediana edad, apariencia tranquila y respetable, conocimientos anatómicos, capaz de mezclarse con cualquier clase social sin llamar la atención. Ese perfil, escrito hace 136 años, sigue siendo considerado por los expertos como sorprendentemente preciso. Y luego está la pregunta que nadie puede responder con certeza. ¿Por qué paró? ¿Murió? ¿Fue internado? ¿Emigró? ¿O simplemente decidió parar porque podía? Porque sabía que nunca lo iban a atrapar y seguir matando solo aumentaba el riesgo. Esa última posibilidad es la más perturbadora, que Jack el Destripador viviera el resto de su vida con normalidad, quizá con familia, quizá respetado en su comunidad, leyendo en el periódico las teorías sobre su propia identidad y sabiendo que ninguna era correcta, que murió en su cama, de viejo, sin haber rendido cuentas ante nadie. Mary Ann Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Edwards, Mary Jane Kelly, 5 nombres que merecen ser recordados más que el del hombre que las mató. Jack el Destripador es el asesino más famoso de la historia, porque nunca fue capturado, porque su identidad sigue siendo un misterio, porque la brutalidad y el anonimato crearon una figura que la cultura popular no ha podido soltar en más de un siglo. Pero si hay algo que este vídeo quiere dejar como último pensamiento es este. La fama de Jack el Destripador es el mayor fracaso colectivo de la historia del crimen, porque significa que el mundo lleva más de un siglo recordando al monstruo y olvidando a las personas. No dejes que eso siga pasando. Hay una pregunta que nadie hace cuando habla de Jack el Destripador, y es quizás la más importante de todas. No quién era, no por qué lo hizo, sino porque 136 años después seguimos hablando de él. Hay asesinos en serie que mataron a más personas. Hay casos más brutales, más documentados, más recientes. Hay crímenes que deberían ocupar más espacio en la memoria colectiva y que sin embargo han sido olvidados completamente. Y Jack el Destripador sigue aquí, en los libros, en las series, en los documentales, en las conversaciones de medianoche. Inamovible, eterno. ¿Por qué? La respuesta más fácil es el misterio. Nunca fue capturado, nunca fue identificado. Y esa ausencia de resolución mantiene el caso abierto de una forma que los casos resueltos no pueden mantener. Pero hay algo más profundo que eso, algo que tiene que ver con lo que el caso reveló sobre la sociedad que lo produjo y sobre la sociedad que lo recuerda. Jack el Destripador fue posible porque había mujeres a las que nadie protegía, en callejones que nadie iluminaba,
en un barrio que nadie quería ver. Fue posible porque una sociedad entera decidió que ciertas vidas valían menos que otras y construyó un sistema que confirmaba esa decisión en cada detalle, desde el precio de una cama hasta la ausencia de patrullas en los callejones donde morían las mujeres más vulnerables. Y lo más incómodo de todo es que esa pregunta, la pregunta de qué vidas cuentan y cuáles no es una pregunta del siglo XIX. Es una pregunta de ahora. Seguimos viviendo en un mundo donde hay personas cuya desaparición genera titulares durante semanas y personas cuya desaparición no genera nada, donde hay víctimas que reciben nombres y rostros y cobertura mediática y víctimas que se convierten en estadísticas sin cara. El mecanismo es el mismo que en Whitechapel en 1888. Solo que los callejones oscuros tienen nombres diferentes y las Fallen Women se llaman de otras formas. La invisibilidad no desapareció, solo cambió de dirección. Y luego está la otra cara del legado, lo que Jack el Destripador hizo por la criminología moderna, por la medicina forense. El fracaso absoluto de Scotland Yard en 1888 generó décadas de reflexión sobre cómo debería funcionar una investigación criminal, qué herramientas necesitaba, qué mentalidad requería. El perfilado criminal, la preservación de la escena del crimen, el análisis forense sistemático, hasta aquellos médicos que miraban los cuerpos de las víctimas. El horror de Whitechapel construyó las herramientas que hoy usamos para evitar que el horror de Whitechapel se repita. No es un consuelo, pero es la verdad. Si Jack el Destripador sigue vivo en la cultura popular después de 136 años, es porque representa algo que la humanidad no ha resuelto. La existencia del mal sin explicación, sin causa visible, sin la coartada de la pobreza extrema o la enfermedad mental grave, o la infancia traumática que a veces usamos para hacer los monstruos más comprensibles. Quien quiera que fuera, operó con una frialdad y una inteligencia que no encajan con ningún perfil cómodo. No era un lunático visible. No era alguien que la sociedad hubiera podido señalar de antemano. Era, con toda probabilidad, alguien completamente normal a los ojos del mundo. Y eso es lo que no podemos aceptar, porque si era normal, cualquiera podría serlo. Y esa posibilidad, esa grieta en la confianza que depositamos en las personas que nos rodean, es el verdadero legado de Jack el Destripador. Mary Ann Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Eddowes, Mary Jane Kelly. 5 mujeres que merecían más de lo que les dio su tiempo y más de lo que les ha dado la historia. Si has llegado hasta aquí, ya las conoces, ya sabes sus nombres, sus edades, sus historias y las circunstancias que las llevaron a esos callejones. Eso es lo único que este video quería conseguir. No que recordaras al monstruo, que recordaras a ellas, porque el día que el mundo recuerde mejor sus nombres que el de él, habremos ganado algo que llevamos más de un siglo perdiendo. Soy la Hora Oscura y esto ha sido la historia de Jack el Destripador. Si esta historia te ha llegado, suscríbete al canal, porque la próxima semana volvemos con otra historia que no te va a dejar dormir.